Gracias. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias, hola, muchas gracias a la pastora que hoy me envió a poder compartirles esta prédica. Pastora, muchas gracias. Hoy honramos tu vida, pastora, muchas gracias por esta oportunidad. Y la prédica, pues, como ven el título, es vaya, para la vida de muchos es un poco difícil a veces, por lo que el diablo te va metiendo en muchas cosas que son equivocadamente para el Señor, ¿no? El Señor es el que te saca de eso, y si alguien ha estado en este tema, creo que soy yo. Y el título se llama Revolcándose en el fango del remordimiento. Y es algo muy cañón, porque a veces cuando estás pecando en algo y en vez de parar y ponerle un alto a tu pecado, sigues en ese remordimiento de que lo que tú estás haciendo está bien, cuando realmente es un pecado tras otro pecado que se va haciendo la bolita de nieve, ¿no? Y en Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. Y yo creo que este versículo es algo muy padre, ¿no? Porque a veces por nuestra carne o por nuestras situaciones, o porque tenemos una mejor idea que el Señor, a veces nos encubrimos el pecado. Nos encubrimos, y eso va trayendo más remordimiento a tu corazón. Eso trae más y más. Pero el Señor nos dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y yo creo que esa misericordia del Señor es algo muy, muy padre, porque llega un momento cuando ya estás muy tan metido en el pecado, que llega esa luz, ¿no? Llega esa luz que te dice: puedes hacerlo. Y yo lo viví, ¿no? Ya cuando estaba ya Superman, sin nada de oportunidades, llegó esa luz que dices: apártate, confiésalo, juégate una vez más como te la jugaste una vez. Amén. Porque cuando te la jugaste la primera vez, vinieron cosas tremendas, pero ahorita son cosas tremendas que estás pasando. Pero si tú quieres alcanzar esa misericordia, confiesa lo que estás haciendo, pide ayuda. Y esa ayuda, creo que la pastora siempre nos dice: vengan a mí, ¿no? Saquen sus pecados para que ustedes tengan esa misericordia que el Señor da gratuitamente, ¿no? Amén. Y dice: el remordimiento es algo completamente diferente al arrepentimiento, y sobre todo en cuanto a los conceptos de Dios maneja en la palabra, puesto que tiene frutos diferentes. En Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que viene del Señor, que trae esos frutos, ¿no? Esos frutos que cuando realmente te arrepientes, está ese fruto que sale, ¿no? Que el Señor te ilumina con su espíritu. Dice: Él está prosperando, está alcanzando esa misericordia. Hay unas definiciones del remordimiento y del arrepentimiento que lo leemos, que dice: el remordimiento, sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Está cañón, porque sabes que estás pecando, pero ese mismo remordimiento que te trae Satanás, vuelves a que peques aún más, que no tienes
ese control de decir hasta aquí llegué, sino que le vuelves a buscar, es que pequé por esto, es que pequé por otro, le echas la culpa a los demás, a tus autoridades, a lo que están alrededor de ti, porque ya ese remordimiento del diablo que te ha estado engañando y que te ha estado metiéndote en la cabeza ideas que ya no te arrepientes, o a veces dice, Señor, me arrepiento, pero realmente no lo haces, porque ya ese remordimiento que el diablo ya metió en ti y que aún sigues pecando y según uno se pone a orar y todo, pero no hay ese arrepentimiento, no hay esos frutos de ese arrepentimiento realmente cuando hay mucho remordimiento en el corazón. Y el arrepentimiento, dice, el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Amén. Ese hay que darle ese remordimiento, a poder arrepentirnos con todos nuestros corazones para dar un cambio de rumbo al estilo de nuestras vidas, de la cual vivimos, ¿no? De la cual heredamos de nuestros padres. Ahora el Señor nos da ese hacer clic, decía nuestra pastora, ¿no? Ese hacer clic, ok, ya pecaste, arrepiéntete. No, porque si no te arrepientes, llega ese remordimiento y ese remordimiento trae otro pecado más y te vas como decía, ¿no? Como hilo de media, ¿no? Y ya cuando menos ves, ya estás tan metido que ya es difícil, ¿no? Ya es difícil, como les decía al principio, si hay alguien que ha vivido esto y lo tiene bien claro, cómo el diablo te va atrapando, cómo el diablo te va sacando cosas que ya habías dejado, ¿no? Pero vuelve otra vez, vuelve todo otra vez. Y si se iba por un camino malo, ahora se va por el bueno y ya no se regresa al antiguo, cuando hay ese arrepentimiento de todo el corazón. Porque el Señor nos dice que Él echará todas nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Amén. Amén. Y si ya no se acuerda por quiénes somos nosotros a veces, pero el enemigo es tan astuto a veces que vuelve a traer esos pecados, vuelve a traer eso que tanto te hizo daño. Pero gracias a Dios que Él nos da producir de ese arrepentimiento y seguir una vida de victoria, una vida de gozo, una vida llena de gente que ama al Señor como nosotros, ¿no? Porque Él nos ha amado, Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, nos puso nombre, ¿no? Amén. Amén. Y estas dos actitudes producen sin duda tristeza. Sin embargo, hay un versículo que hoy nos aclarará la diferencia de una tristeza que edifica y otra que produce el diablo para mantenernos atrapados entre sus redes. Porque a veces como les decía ahorita, ¿no? Esa tristeza regresa porque el diablo sabe por dónde atacarte, ¿no? El diablo ya sabe todas esas tristezas que tú habías dejado, pero otra vez te vuelve a ese fango del remordimiento, con ya casi que con hasta arriba, ¿no? Como si vimos la película donde se hundía el progreso del peregrino, ¿no? Sí. Donde estaba cristiano ya en el fango, ¿no? Ya casi, y así a veces muchos estamos, pero cuando decidimos ya clamar al Señor y Él nos rescata otra vez, Él nos vuelve otra vez, como la gallina cubre a sus polluelos otra vez. A veces yo pensaba, ¿no? Señor, si yo doy cuentas, siempre veía esa autoridad, ¿no? Una autoridad que te regaña, que te maltrataba, porque
Y el diablo sabe cómo las autoridades que tú tuviste, pero gracias a Dios que en Él es diferente. Sabemos que viene exhortaciones, viene cuando uno confiesa su pecado, pero esas exhortaciones, ahora como yo le decía a la pastora, lo tomo como una oportunidad más de poder seguir. O esa oportunidad de salir y no quedarte en ese fango ahí a revolcarte y seguir dándole vuelo al remordimiento y muchas cosas más, ¿no? Que uno sabe uno mismo la vida que uno ha tenido. En Salmos 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de las redes. Amén. Amén. Puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos, si nosotros nos ponemos nuestras miradas en el Señor, aunque estemos mal, Él dice, clama a mí, ¿no? Amén. Pero lo que te hace el diablo es que ya no clamas, porque ya te quedas en donde estás. Él sabe esas debilidades que ya no, hasta tú mismo te engañas, ¿no? Ya Dios está enojado conmigo, ya está así, ya Dios ya no me va a sacar. Pero en su palabra dice otro, ¿no? En su palabra es dulce como la miel, su palabra, que nos confronta nuestros pecados. Y en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué cañón, porque cuando, como dice el Señor, ¿no? Llorar por los que lloran, ¿no? Y rían por los que, bueno, estoy parafraseando, no sé bien el versículo, pero así estamos con nuestra pastora. Ella nos exhorta, nos saca de nuestros pecados. El Señor ha sido bueno porque tenemos una buena autoridad. Y allá afuera, créanme, está la cosa tremenda. Cada vez las cosas están mal, pero gracias al Señor que estamos nosotros en casa. Amén. Igual yo le doy gracias porque me regreso a casa. Amén. Y eso, créanme que hay una alegría tremenda, hay un agradecimiento hacia el Señor, hacia mi pastora también, ¿no? Que siempre hay ese amor. Yo siempre veía, ¿no? Como ese amor para poder exhortarte con ese amor, aunque en ese instante lo tomas que dice, ya me está regañando otra vez, pero no lo ves del lado bueno donde dices, es porque me ama y no me quiere ver caer otra vez y te vuelve a regresar a los brazos de papá. Amén. Amén. Como podemos observar, hay dos tipos de tristeza y para nosotros los cristianos es muy sencillo discernir que el mundo es el sistema constituido por Satanás sobre la tierra y el hombre. Sabemos que la tristeza sana se relaciona con el arrepentimiento, lo cual definitivamente es inducido por el Espíritu Santo, y también sabemos que es la forma para reconciliarnos con el Señor. Y creo que todos nos hemos reconciliado con el Señor, porque de eso vemos nuestras vidas pasadas ahorita y ya creo que no somos los mismos. Hemos avanzado muchísimo y hay ese amor en esta casa, ¿no? Ese amor del Señor, del cuidado de las ovejas, del cuidado de cómo nos ha amado la pastora y el Señor. Y ese arrepentimiento que nosotros debemos de tener, ¿no? Ese arrepentimiento que creo que muchos de nosotros tomamos la mejor decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestra mala manera de cual vivíamos,
que el Señor trajo ese arrepentimiento, el Espíritu Santo, ¿no? Que produjo ese arrepentimiento en nosotros. En 2 de Timoteo 2, 24, 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Y así como nosotros, ¿no? Yo luego platico con mi esposa y yo decía, por algo el Señor me puso en el restaurante donde yo estaba trabajando. A ese restaurante renuncié como 3 veces, pero nunca me dieron mi renuncia. Solo renunciaba y me daban una semana de vacaciones para que según me fuera a descansar. Pero el Señor tenía un plan, porque ahí estaba Don Miguel. Y siempre salía Don Miguel y Don Román, el portero del otro edificio. Y siempre platicaban de la palabra y yo nada más me acercaba calladito y escuchando. Y él tenía un plan maravilloso porque salvó a mi casa. Amén. Con la ayuda del Señor. Amén. Llegué a la casa de la pastora esa vez. No sabía que iba, pero dije, si algo va a pasar, tiene que pasar porque ya me cansé de cómo vivo, ¿no? Ya no había paz, todo estaba ya alborotado. Pero ese arrepentimiento, ¿no? De poder reconocer todos esos pecados, ese arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, es lo que nos llevó a mí a poder hacer una decisión por Él. Y es una decisión que como dice la palabra, ¿no? Son locuras para los que se pierden, porque creo que, como nos dice la pastora, nadie ha visto al Señor y aún así con su presencia, esa unción, el mover del Espíritu Santo, te tambalea todo, que dices, wow, eso es increíble. Amén. Y dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y como nos dice la pastora, solo la blasfema del Espíritu Santo es el que no se perdona, pero todo lo que nosotros en nuestro caminar, creo el Señor nos perdona a todos, pero debemos de tomar esa decisión de confesarlos y apartarnos y no volver a seguir en lo mismo, porque si no volvemos al fango del remordimiento, porque el diablo es tan astuto, no que ya lo entregaste y vuelves a lo mismo y así te vuelve a meter otra vez. Pero lo más maravilloso del Señor es confiésalo y apártate y sigue adelante. Sabemos que este caminar es que día con día el Señor nos va a pedir algo, y yo creo que la mejor manera de poder vivir esto, una felicidad, es confesarlo y seguir adelante y gozarnos en el Señor, porque si el diablo tiene envidia de nosotros es que nosotros tenemos a Él y Él nos hace feliz. Tenemos a su Espíritu Santo que nos guía en nuestros pensamientos, en donde andemos. Amén. Y en 2 de Pedro 3:9, que esto es muy padre este versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y a veces, bueno, hablo por mí, que a veces le reclamo al Señor, ¿no? Señor, ya te tardaste. Señor, no que me dijiste esto hace 7 años, hace 8 años, o no sé, ¿no? Pero no hay ese arrepentimiento de poder tomar la dirección del Señor, porque Él nos dice, este es el camino por el cual debes de andar, ¿no? No torcéis ni a la mano derecha ni echéis a la mano izquierda, sino que camina a donde yo te estoy diciendo. Amén. Camina hacia ese arrepentimiento, porque ese arrepentimiento va a traer frutos de bendición. Amén. Y en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Y este versículo me pega mucho porque cuando yo estaba mal, era todo lo contrario. Era todo lo contrario de decir, ¿por qué me voy a humillar? Si tú le echas toda la culpa a Dios, ¿no? Eres el culpable, porque a la primera el culpable es el Señor. Es el Señor siempre. Y vuelves a caer. Y no te humillas ante tu Dios. No recuerdas esos momentos tan maravillosos donde Él te decía, hijo, yo te voy a cuidar. Solamente cree en mí y sigue. Prosigue la meta, como decía Pablo, ¿no? Yo no lo había él alcanzado, ¿no? Sino que nosotros vamos ahí, prosiguiendo a la meta para llegar hasta donde el Señor nos lleve más bien, porque ya nos llamó, ahora Él nos va a llevar. Amén. Sin embargo, existe el remordimiento que a menudo nos causa una terrible confusión, puesto que hay dos formas de sentir el remordimiento. Uno, cuando lo que se ha hecho es muy malo, pero la persona no tiene el más mínimo deseo de reconciliarse con el Señor y sigue adelante con su maldad. Y es como les decía ahorita, ¿no? En vez de dar cuentas, en vez de otra vez, sino que tú tienes tus propios, tu propio razonamiento. Dices, mira, lo hice por esto y esto, ¿no? Lo hice porque podría pasar esto y ya no pasó, pero no es cierto, volvió a pasar los dos y ya te atoraste, y ahora sí que no nada más en un problema, sino que ya tienes dos problemas. En vez de poder resolver uno, ya te hicieron dos. Y hay esa confusión, ¿no? Pero el Señor es fiel. Es fiel y nos saca. Si nosotros queremos. Él sí quiere, pero si nosotros queremos con todo nuestro corazón, Él nos ayuda. Amén. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este es el ejemplo de Judas, ¿no? Cuando vendió al Señor. Sino que primero se llevó el dinero y ya luego vio lo que había hecho, fue y regresó y aventó el dinero. Pero no había arrepentimiento. Nunca hubo arrepentimiento en su corazón. La segunda opción es la que más nos interesa hoy analizar, y es el arma que utiliza el enemigo para llenarnos de culpabilidad y mantenernos revolcándonos en el fango del remordimiento. Muchas veces hay incidentes en la vida en los que nos encontramos inmersos, y por más que nos presentamos delante del Señor y oramos y nos arrodillamos, creemos que somos duros de corazón porque no nos arrepentimos. No logramos decir, hice mal, pues aunque sentimos una terrible acusación, como el ratoncito le damos muchas vueltas al asunto. Finalmente, cuando realmente acudimos a Dios para que nos aclare lo que está pasando, nos confirma que estamos siendo torturados y engañados a través de la culpabilidad y condenación. Creo que todos hemos sentido esa culpabilidad, esa condenación, ¿no? Que sí, todos se ríen porque todos hemos pasado por ese proceso y gracias al Señor que aquí estamos y seguimos adelante, seguimos limpiando nuestros corazones. En Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pablo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él,
volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, no? Me es necesario que yo padezca, ¿no? En la cruz. Pero cómo el diablo quería traer ese remordimiento hacia el Señor, ¿no? Ten compasión de ti. ¿Cómo crees que vas a hacer esto, no? Pero el Señor sabía ese plan que Él tenía. Y a veces nosotros sabemos el plan que Dios tiene y a veces vienen esos pensamientos, ¿no? ¿Cómo crees que vas a dejar esto? Si esto te ayuda, ¿no? Esto te sirve, pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice otra cosa para que nosotros sigamos adelante. Amén. Aunque el Señor estuvo siempre claro, vemos cómo el diablo ataca en cuanto al remordimiento. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atacado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Porque también sus discípulos de Pablo, ¿no? Le decían: no vayas a Jerusalén, porque también lo buscaban a él, porque él se había convertido al Señor. Entonces él le decía: no, esto es para el Señor. Y como dice en su palabra, ¿no? El morir es Cristo y el vivir es ganancia, ¿no? Amén. Yo creo que todos nosotros, el Señor está muy... Hoy veía la película La Cabaña y decía: yo soy afectamente a ti, ¿no? Él es afecto hacia nosotros. Él trae ese amor que Él le reclamaba al chico: es que ¿por qué lo abandonaste? Siempre tienes la mala costumbre de abandonar a los que necesitan ayuda. Pero le decía: es que yo no lo abandoné, nosotros sufrimos la decisión que tomó mi hijo, le decía. Y fue una decisión que el Señor tomó en la cruz, que dijo: yo lo voy a hacer, porque Él sabía el corazón que íbamos a tener para Él, para adorarle, para honrarle a Él. Yo platicaba con un chavo allá en el trabajo y decía: esto no es nada comparado a lo que hay en el cielo, ¿no? A veces, no sé, la pastora, a veces pensamos que en el cielo vamos a estar ahí paradito y todo, pero no. El Señor tiene grandes sorpresas. Por eso Él nos invita a vivirlo desde aquí ahorita, ¿no? A arrepentirnos de todo nuestro corazón, de vivir esa muerte que Él lo ganó en la cruz del Calvario, vivirlo, arrepentirnos y no quedarnos en ese fango del remordimiento que el diablo nos quiere meter, ¿no? A causa de que nosotros abrimos puertas, pero hoy declaramos que hoy cerramos toda puerta, ¿no? Para poder vivir ese arrepentimiento que el Señor ganó en la cruz para nosotros, vivir esa vida llena de gozo, esa vida que nos prometió de felicidad, ¿no? Volvemos a la película del peregrino, ¿no? Si es que el rey tiene preparado esto, es que el rey, sus puertas de oro, y yo quiero, ¿no? Y me la voy a jugar porque Él tiene preparado esas vestiduras, ¿no? Como siempre nos dice nuestra pastora. Dice: en este caso vemos cómo Pablo escapa de esa tristeza que produce el mundo y con toda sabiduría toma la decisión de no sentirse culpable. También podemos recordar a los profetas, quienes hasta fueron muertos por enfrentar la maldad del pueblo de Israel. Seguramente tenían que escapar de estos terribles ataques de las cisternas y cárceles. Cuidado, mi hermano, discierne y deja de revolcarte en el fango del remordimiento. Amén. Y sí, yo creo que muchos de nosotros
Y como decía al principio, ¿no? Si hay alguien que se ha atorado en ese fango por así que por voluntad propia, creo que he sido yo. Y a veces cuando ya tienes familia, nada más, no eres tú, sino toda tu familia. Entonces, llevas a la familia con todo, ¿no? Y ya esa tristeza vuelve esa tristeza, esos dolores, como decía la pastora, cuando estaba ahí, ahora sí que en el punto medio de la cosa, porque los primeros meses, semanas, era todo bien. Ya soy libre y ya nadie me va a decir nada y cosas que uno híjole, que el Señor es grande y nos perdona. Pero ¿qué tal ya los meses? Los 2 meses, los 3 meses, el medio año. Ya arrepentirnos ya estando ahí es muy difícil. Pero para el Señor nada es difícil porque Él tiene un plan y Él nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Él ha sido bueno y le doy gracias a mi esposa que tomó esa decisión de regresar con la pastora, ¿no? Decir, ok, yo no sé nada, yo no hice nada, pero regreso y dije, órale pues. Y ahí fue poco a poquito. Pasó la primera semana, luego el mes y dice, ¿es hoy o nunca? Entonces tomas esa decisión y dices, hasta aquí llegué, Señor, ayúdame a ser valiente una vez más y tomar esa decisión y poder regresar y adorarte una vez más, como yo le decía a la pastora, una vez más, Señor, que me exhorte una vez más y una vez más quiero sentir tu unción, porque aquí afuera la cosa está terrible. Y decía, ese era sabía que estaba mal, pero algo en mi corazón anhelaba, quiero sentirte una vez más esa unción. Quiero, aunque sean las 2, 3 de la mañana, que me hable alguien y que me diga que estoy haciendo mal, porque la mera verdad estoy haciendo mal en todo. Y ese es el amor, ¿no?, que tiene el Señor hacia nosotros, ese cuidado que tiene nuestra pastora hacia nosotros, que aunque sea a las 2, 3 de la mañana, nos habla. ¿Qué estás haciendo? Hijo, ¿ya viste por dónde estás llevando a tu familia? Ten cuidado. Y yo creo que si algo el Señor me ha ahorita sanado es poder saber que me estoy equivocando y arrepentirme y volver a sus brazos. Amén. Y sentir ese amor, ese cobijo otra vez. Y este es el final de esta prédica. Espero que haya sido muy padre para cada uno de ustedes, porque para mí es volver a recordar donde yo estaba y volver a ver cómo el Señor me ha rescatado, volver a saber que Él tiene un plan y hasta 1000 generaciones, dice Él, y yo lo creo y así es, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo y está en la palabra, así es. Y muchas gracias, pastora, por esta oportunidad y gracias. Nos despedimos de las redes, muchas gracias.